Los siguientes relatos fueron escritos por Ale Morales Gómez. En la descripción del video está el link de su página de Facebook. Síguelo. Servidoras del mal. Se dice que cuando un niño no ha sido bautizado, las brujas y los demonios lo siguen para robar su alma o su energía. Se cree, aún después del bautismo se les puede hacer mal de ojo. Este les roba energía hasta hacerlos morir. Mi hermano pequeño acababa de nacer. Por vivir tan retirados del poblado, aún no se había podido llevar a realizarle el santo sacramento. Ya habían pasado unos meses de la venida al mundo del pequeño y este empezó a desmejorar en su salud. Diarrea, vómitos y fiebre era la constante. Mi madre y mi abuela hacían hasta lo imposible por recuperar la salud del pequeño, pero todo era inútil. Cada día estaba peor. Mi abuela le dijo a mi madre que debía cuidar al pequeño en las noches, porque lo que le estaba pasando no era algo normal y podrían ser cosas del mal. Mi madre no sabía muy bien por qué, pero todas las noches después de alimentar al bebé, caía en un profundo sueño y no despertaba hasta el siguiente día. Su preocupación era por no poder estar pendiente de mi hermano, así que la abuela le recomendó tomar mucha agua en la tarde y noche. Así cuando se durmiera, las ganas de orinar la harían despertar en la noche y estar pendiente del niño. Era casi medianoche cuando mi madre despertó con su vejiga casi a reventar. Se fue a parar deprisa para ir al servicio sanitario, cuando algo que vio la dejó horrorizada. Al lado de la cuna del bebé había una sombra, al parecer una mujer. Aunque mi madre sintió miedo, preguntó: ¿quién es usted? La sombra dio un chillido como el de un animal y desapareció. Mi madre le comentó a la abuela. Esta dijo que efectivamente era una bruja que le estaba robando la energía. Su recomendación fue clavar unas tijeras en la puerta principal. Esto haría que la bruja no pudiera entrar. El domingo siguiente irían al pueblo a bautizar al pequeño. Era por esto que la bruja lo perseguía. Resulta que mi madre permanecía sola con mi hermano y conmigo, ya que mi padre trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Por eso se aprovecharía el domingo venidero que él estaría. A pesar de esto, la abuela le recomendó a mi madre cuidar mucho al bebé fuera de casa, ya que las tijeras, como simbolizan las espadas de los templarios que combatieron la brujería, les impide entrar en casa, pero fuera de esta el niño es vulnerable. Una tarde, mientras mi madre entraba la ropa que estaba al sol y yo le ayudaba en esta labor, el pequeño estaba en una canasta de mimbre. Yo estaba agachado, levanté la mirada y vi el sol esconderse entre las montañas. Pero no fue esto lo que me asombró. Vi una sombra volar por los aires. La sombra no era algo que yo hubiera visto antes. Parecía una persona, pero bastante borrosa. Pude ver que llevaba algo. Di un grito al ver que era mi hermano pequeño. Mi madre volteó a ver también y pudo verla. Así que le lanzó un rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Eso, lo que fuera de un grito, y subió a un árbol. Allí dejó a mi hermano y se perdió en el cielo. Riendo tenebrosamente, dejó tan alto a mi hermano que mi madre debió llamar a un vecino para que lo bajara de aquel gran árbol. Al domingo, efectivamente fuimos y bautizamos al pequeño, pero también lo llevaron al médico. Este dijo que lo veía bien, solo un poco deshidratado. Le envió suero y nada más. A partir de entonces mi hermano mejoró y creció con normalidad. La abuela hizo ponerle en su mano izquierda un cordón rojo. Este, según ella, ahuyenta el mal de ojo. Seguimos con los relatos, espero les estén gustando, trovadores. Un visitante de terror, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando mi abuelo murió,
Mi abuela no aceptó que nadie fuera a vivir con ella, así que se quedó sola en la casa donde vivió la mayor parte de su vida con su esposo. Mi madre y yo vivíamos a pocas cuadras de allí, así que cada tarde íbamos a visitarla. Los 3 primeros días estaba demasiado triste. Mi madre decía en casa que la muerte del abuelo se la llevaría a ella también si seguía así. Pero después del tercer día, no solo mejoró, sino que se le veía feliz. Una tarde mi madre le preguntó el por qué. La abuela le dijo que porque el abuelo la visitaba en las noches. Aún no lo había visto, pero sentía su presencia y la última noche había sentido sus pasos. Mi madre no supo si alegrarse o preocuparse. La realidad es que la abuela se veía feliz y eso era lo más importante. Seguimos visitando a la abuela cada tarde. Se le veía mucho mejor. Una tarde fui yo solo. Al entrar en casa, supe que la abuela no estaba. Nosotros teníamos llaves de la misma y entrábamos con estas. La abuela casi siempre estaba en casa. Las pocas veces que salía, lo hacía a la tienda de al lado, así que me senté en la sala a esperarla. Estando en esta, siento como cuando tu ser dice que alguien te observa. Miro a todos lados, pero estoy solo, así que me pongo de pie. Estoy aterrado. No sé el por qué. Cuando doy los primeros pasos, alguien jala mi camisa por el cuello, tan fuerte que me hace detenerme. Miro a todos lados, pero como dije antes, estoy solo. Escucho unos pasos correr por el zaguán que va de la sala a la cocina. En ese momento pensé en lo que decía la abuela, que el abuelo la visitaba. Aquel no era el abuelo. Esos pasos y esa risa no podían ser de él. Al poco rato llegó la abuela, más tarde mi madre. Cuando quería contar lo ocurrido, la abuela llorando dijo que quien la visitaba no era el abuelo. Era un ser maligno y quería llevársela. Mi madre le pidió que por favor nos contara todo lo vivido. Dijo la abuela que los primeros días solo sentía su presencia, pero ella le rogaba que se dejara ver. Varios días solo sentía sus pasos que llegaban hasta su lado, ya fuera en la sala o en la cama. Una noche cualquiera lo pudo ver. Era él, su caminar lento, su sonrisa. Hablaba con él casi hasta el amanecer, hasta que se quedaba dormida. Cada tarde, cada noche, hablaban y hablaban. A pesar que físicamente era el mismo, ella sentía que algo no estaba bien en él. Tal vez su mirada, tal vez su conversación. Una tarde le puso una trampa. Pidió en la floristería un ramo de rosas y las puso en un florero en la sala. Cuando éste apareció, ella le dijo que le había comprado sus favoritas. Él le sonrió y le agradeció por su detalle. Lo que él no sabía es que las favoritas eran los claveles. Así que la abuela supo que no era él. Ahora estaba aterrada, aún sin saber quién era ese visitante. Trató de actuar como si nada pasara. Por eso estaba en la tienda cuando yo llegué. No quería verlo, no quería hablarle. Estaba más que aterrorizada. Cuando la abuela terminó de contar su historia, yo dije lo que me había pasado hacía poco. Mi madre le dijo a la abuela que empacara unas cuantas prendas. Esa noche dormiría en nuestra casa. Cuando estábamos a punto de salir, ya caía la noche. Mi madre llevó unas maletas al auto mientras la abuela y yo terminábamos de empacar algo. Cuando escuchamos que mi madre tiró la puerta demasiado duro, así que fuimos a ver qué pasaba. La puerta estaba con llave. Estábamos encerrados. Buscamos otras llaves, pero por ningún lado habían. Mamá gritaba desde fuera qué pasaba. Nosotros solo le decíamos que estábamos encerrados. También ella intentaba abrir desde fuera, pero le era imposible. Buscando cómo salir de allí,
Escuchamos unos pasos por el zaguán. Yo abracé a la abuela y quería que se sintiera protegida. La realidad es que yo estaba muerto de terror. Sentimos los pasos junto a nosotros. Un frío inusual llenó la sala. Mi abuela me abrazó fuerte. Cuando escuchamos esa voz, no era la del abuelo. Era una voz fuerte y cavernosa. ¿Por qué te vas, vida mía?, preguntó. La abuela temblaba al igual que yo. No respondimos nada, pero eso sí que respondió. Soltó una risotada que nos hizo helar la sangre y poner la piel de gallina. La abuela decía que era el demonio y lo señalaba. Desantiguaba y rezaba. Yo rezaba junto con ella, pero yo no podía ver nada. La abuela dio un grito diciendo que venía sobre nosotros. Yo solo escuchaba esa risa macabra cuando la abuela daba su grito. Yo gritaba igual con ella. En ese momento la puerta principal cayó de golpe. 3 hombres la tumbaron. Mi madre sí que había conseguido ayuda. Cuando la puerta cayó, aquello desapareció, según dijo la abuela. Nos fuimos a casa. Volvimos en el día por todas las cosas, siempre entre varios. A pesar de eso, se sentía que alguien había allí. Mi abuela no quiso ir. Nos asegura que aquello era el demonio y la había querido engañar para llevársela. Decía que era un hombre alto, con un traje azul oscuro. Su sonrisa dejaba ver unos pequeños dientes como de comadreja. Su nariz pequeña y chata, sus ojos rasgados y una fijación tan penetrante que parecía que te podía ver el alma. La casa se puso en venta, pero pasó meses y meses sin que nadie la quisiera. La visitaban y quedaban encantados, pero después de verla unas 2 veces se desilusionaban. La abuela decía que eso los espantaba. Por fin un hombre la compró para hacer allí un local para billares, ya que quedaba en toda una esquina. El negocio fue próspero los primeros meses, pero se dieron muchas peleas allí. El dueño decía que el demonio de la agresividad vivía en ese lugar, porque las personas discutían por cualquier cosa. Hoy en día el local sigue en venta. Trovadores, antes de continuar con el siguiente relato, agradecería mucho que le dejaras un like a este video y un pequeño comentario para que podamos llegar a los 1000 likes y este video sea recomendado por YouTube. Por otro lado, sería maravilloso que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Continuamos. El viejo Agapito. No sé qué tan real sea esto que viví, pero así como lo viví lo cuento. En mi pueblo, más que pueblo, era un caserío donde todos nos conocíamos muy bien. Mi padre vendía leña para cocinar y para calentar las casas en noches frías. Yo en la mañana estudiaba con otros 10 niños y en la tarde ayudaba a repartir la leña a mi padre. Cuando no era mucha, yo iba y la llevaba solo. Una tarde mi padre me dijo que fuera a llevar una leña donde Agapito, un anciano que vivía en una choza humilde. Se decía que vivía de la caridad de las personas, pero también se decía que en su tiempo fue un gran brujo. La realidad es que yo le tenía un miedo pavoroso a aquel anciano, aunque nunca me había hecho nada. El solo verlo te hacía sentir un escalofrío. Era un hombre con muchos años. Uno de sus ojos era gris. Al parecer por este no veía nada. Son pocos los leños que debo llevarle. Toco la puerta. Me grita desde dentro que los deje fuera, que después los recoge. Yo agradezco no tener que verlo, así que descargo la leña y voy a tomar camino a casa, cuando escucho voces dentro de la choza. No 2, no 3, muchas voces. Muerto de miedo, pero lleno de curiosidad, voy y me asomo por una abertura que hay entre las tablas. El espectáculo me deja aterrorizado, pero también estático. El anciano está sentado desnudo en medio de la choza. Esta solo se compone de una habitación. En el piso hay un libro, al parecer muy antiguo.
De este salen figuras. Son personas, pero solo sus siluetas, como si fueran hechas de humo. Son estos los que hablan. El anciano se tapa los oídos como no queriendo escucharla. Estos seres o personas lo iban envolviendo. Se podría decir que se metían en su cuerpo. Y tal vez fue así, porque de un momento a otro, el anciano cayó convulsionando al piso. Por su boca salió una babasa verde y todo su cuerpo en ese temblor. Yo entrar a ayudarlo, cuando escucho que da un suspiro, pienso para mí que ha muerto. Me siento más aterrado aún. Nunca he visto morir a alguien, pero no es así. Veo cuando su cuerpo se levanta unos 50 centímetros del piso. Lo veo salir de su cuerpo. Sí, lo veo salir, como los seres que antes salieron del libro. Es su alma. También estas almas salen del cuerpo. Y veo cuando lo jalan y lo arrastran por los aires. Él grita, o al menos su alma, gritos de angustia. Los veo surcar los aires y desaparecer en la noche. El cuerpo del anciano sigue ahí suspendido en el aire, pero su alma está en otro lado. Me quedo ahí pensativo. No sé si volver a casa o esperar. Decido ir donde mi padre para que sepa que ya llevé a cabo la tarea. Diré que me voy a dormir y volveré a casa del brujo. Quiero ver el desenlace de aquello y así lo hago. Salgo de casa a eso de las 8 de la noche. Soy bastante cobarde para salir de noche, pero el morbo de lo visto me hace actuar con osadía. Llego al lugar, miro por la abertura. El cuerpo sigue ahí flotando. Espero mucho rato. Estoy a punto de rendirme. Ya hace rato pasó la medianoche. Cuando lo veo llegar, al igual que antes lo arrastran, él grita, unos gritos que hacen que tu piel se ponga de gallina. Entran todos dentro del cuerpo del viejo. Estos empiezan a salir y se van metiendo dentro del libro. Cuando al parecer todos han salido del cuerpo del anciano, cae con fuerza. No desciende con delicadeza como antes cuando subió. Esta vez cae con la fuerza de su peso. A los pocos segundos el hombre despierta, se sienta y se masajea la espalda. Se nota que le duele bastante. Después llora desconsoladamente. Le grita al libro que ya pagó su pecado. ¿Qué más quieren de él?, pregunta, pero no tiene respuesta. Llora desconsolado con su cabeza entre sus manos. Patea el libro y se va a la cama. Yo me voy a casa. La oscuridad es espesa, no logro ver bien. No hay luna, no hay estrella. Así que corro despavorido a mi casa. Escucho los mismos murmullos que escuché en la choza del anciano. Están sobre mi cabeza. No puede ser. Corro más y más. Quiero estar pronto en casa y al fin llego sin ningún contratiempo. Al día siguiente, pregunté a uno de mis compañeros, al mayor de todos, cuál era la historia del viejo Agapito. Mi compañero dijo que fue un gran brujo. Podía robar almas de personas muertas, incluso vivas. Se sintió tan poderoso que robó y robó almas. Las encerró en un libro el cual estaba hecho con piel de muertos también. Pero estas almas se rebelaron y se lograron salir del libro. Así que en noches oscuras, las almas que encerró toman poder y llevan el alma del viejo al infierno y hacen que éste padezca los peores horrores. Después vuelven y traen su alma. Ellas regresan al libro y esperan otra noche oscura. Agapito tiene más de 100 años, según se dice, pero estas mismas almas no lo dejan morir para que siga pagando por su pecado. Otro compañero que había al lado dijo que el viejo solo tenía epilepsia y por esto sus ataques. Yo no dije nada sobre lo que vi la noche anterior, pero supe que la primera historia tenía mucho más de realidad. Pasaron algunos años, yo me marché a la ciudad, allí me establecí. Después que mis padres murieron, no volví al pequeño caserío. La última vez que estuve, me encontré al viejo Agapito. Llevaba 3 palos de leña. Me miró con tristeza, como si supiera que yo sabía su secreto. A pesar que sentía pena por él, también sabía que si la historia es real, él está pagando la maldad que hizo. Trovadores, recuerden siempre dejar su like en este video y compartirlo en sus redes sociales.
Eso nos ayudaría muchísimo. Continuamos con 2 relatos más que tenemos para ustedes. Espero los disfruten. No olviden visitar la página de nuestro querido escritor y amigo Ale Morales Gómez. El camino a la hacienda. Hace ya muchos años que sucedió esta historia, pero aún hoy se habla de ella porque cosas extrañas siguen sucediendo. El hombre más adinerado de la región tenía 2 hijos, hombre y mujer. Su hijo era su mano derecha y quien se encargaría de la hacienda después de que él no estuviera. Su hija la casaría con un hombre de su posición social, pero ¿quién puede decirle al destino qué decisión tomar? Fue así que la hija se enamoró del joven que cuidaba los corrales de los animales. La pareja empezó a verse a escondidas, pues sabían que el padre de la joven no aceptaría jamás esa relación. Se cuenta que la joven estaba embarazada y tenía planes de huir con su amado, pero antes de hacerlo, le contó su secreto a la madre. Pero esta, temerosa de su esposo, le dijo a su vez lo que estaba ocurriendo. El hombre llamó a su hijo y le pidió traer a 2 de sus mejores hombres y en la noche viajar a la ciudad. Allí recluiría a su hermana en el mejor convento. Llevaría dinero y joyas para las monjas. Así la aceptarían con la criatura y éstas decidirían qué hacer con el pequeño. Todo se llevó a cabo como el padre lo había planeado. A las 8 de la noche salieron en una carreta jalada por 4 caballos. El hermano y los acompañantes iban bien armados, ya que aquel bosque era bastante peligroso y mucho más en las noches. Al día siguiente, encontraron los cuerpos de todos en el camino. Habían sido asesinados y las pertenencias robadas. No había ninguna pista de quiénes fueron los culpables, pero el padre de ambos hijos, dolido, ofendido y tal vez sintiéndose culpable, hizo tomar preso al amado de su hija. No alcanzó a declarar, ya que antes de rendir cuentas ante la justicia fue asesinado, aduciendo que había intentado huir. En el mismo bosque donde lo asesinaron, arrojaron el cadáver. Después de tan terribles acontecimientos, la madre, sintiéndose culpable por haber delatado a su propia hija, se envenenó, dejando a su esposo solo en aquella gran hacienda. Dicen que bebió 7 días con sus noches, hasta que murió ahogado en el alcohol, llorando la pérdida de sus 2 hijos y su esposa. Después de muerto, fue enterrado en el huerto de su propia hacienda, al lado de su esposa y sus 2 hijos. Dicen que allí vaga el alma de aquellos pobres. La hacienda fue abandonada por los empleados, no sin antes llevarse todo lo de valor. Con los años la cubrió la maleza y poco queda de aquella ostentación de riqueza. Las almas de padres e hijos se ven deambular en las noches donde quedó la hacienda. Dicen que es un espectáculo macabro. La hija llora la pérdida de su amado. El hermano lucha eternamente con los ladrones y asesinos. La madre llora por su pecado y el padre por su culpabilidad y estupidez. Por esta razón, perdió a sus 2 hijos. En el bosque pasa otro tanto. Allí donde tiraron el cuerpo del amado de la joven, se le escucha dar gritos de desesperación por no poder estar a su lado. La sigue buscando por toda la vida. Cuentan que un día un hombre que había robado en el pueblo huyó al bosque. Sabía que en la noche sería casi imposible de atraparlo, así que corrió como loco en la noche. Fue a dar al lugar exacto donde arrojaron el cuerpo del joven. En un gran árbol lo vio parado, pensando que tal vez era uno de sus perseguidores. Llevó la mano a su puñal. Se defendería como fiera herida, pero no se dejaría atrapar. Pero el que veía parado junto a él no parecía notar su presencia. En un momento dio un grito desgarrador y espeluznante. El hombre supo que ese grito y ese personaje no eran de este mundo, así que retrocedió unos pasos, pero con la mala fortuna que aquel alma en pena lo miró cara a cara. Allí pudo descubrir el horror. Allí pudo descubrir el horror. La cara de aquel estaba desfigurada, porque los agresores del inocente
Nunca confesaron que lo habían molido a palo hasta dejar su cabeza en una materia sanguinolenta y irreconocible. Al bandido ver aquella horrible figura, huyó despavorido. Sin percatarse, fue a caer a un despeñadero. Al día siguiente lo encontraron las autoridades. Vivió 3 días. Alcanzó a narrar esta macabra historia. Esas 3 días, alcanzó a narrar esta macabra historia. Esas 3 noches que vivió, despertaba gritando que veía esa horrenda figura. En el camino del bosque, muchos aseguran escuchar los gritos del joven enamorado y asesinado inocentemente. En la hacienda, los gritos de toda la familia hace que nadie siquiera ose acercarse a los límites de la misma. Esta es la historia que se cuenta en la región donde vivo. Donde fue la hacienda, ahora solo hay maleza. En el bosque donde tiraron el cuerpo del joven, ya no pasa nada por ese lugar. Lo cambiaron a otro lugar. Dicen que los gritos de aquel son más que aterradores y nadie quiere ni escucharlo, ni mucho menos llegar a verlo. Trovadores, recuerden, con este video pretendemos llegar a 1000 likes, así que por favor vayan dejando su manita arriba. También no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aún tenemos un relato más de nuestro querido escritor y amigo Ale Morales Gómez. Esperamos sea de su agrado. Ataque nocturno. La bodega donde trabajé en aquel entonces había sido una cárcel de máxima seguridad, donde fueron llevados los más peligrosos hombres, asesinos, violadores y terroristas. En aquel lugar se creía que pasaban cosas, ya que muchos de estos hombres murieron entre las celdas. Así que los espíritus de aquellos malvados seguían allí. Los sucesos siempre ocurrían en la noche. Aunque había 3 turnos de trabajo, a mí siempre me había tocado el del día. Lo nuestro era una empresa de envíos. Allí en esas bodegas empacábamos las encomiendas. Un día fui de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Era el turno de la mañana. Cuando ya estaba en casa por la tarde, el jefe me llamó a decirme que debía cubrir un turno de noche de un compañero que se había enfermado. En la noche se empaca lo que sale al día siguiente. Si se termina antes de las 6 de la mañana, se puede uno dormir un rato allí. A las 3 de la mañana ya había terminado con mi labor, así que organicé unas cajas donde poderme dar un buen sueño. Me volteé para la pared y me disponía a dormir. Debo aclarar que aún no me dormía. Acababa de descargar mi cabeza cuando sentí pasos a mi espalda. Volví mi cabeza para ver quién podía ser. Yo estaba solo allí, no había nadie, pero sí sentía que alguien estaba ahí. Mis ojos no podían verlo, pero mis otros sentidos me decían que estuviera alerta. Me puse de pie, fuera lo que fuera. No quería que me sorprendiera acostado en una manera tan indefenso. Ahí de pie, encarando a un visitante que no podía ver, sentí un frío inusual dentro de aquella bodega. Quise cruzar mis brazos para protegerme del frío, pero no quería mostrar una seña de debilidad. ¿Mostrar a quién? No lo sé. Estaba completamente solo. El frío se convirtió en un ventarrón, tan fuerte que le llevó cajas por todos lados. Allí dentro era un caos, un infierno. Todo mi coraje se fue a mis pies y fue a salir corriendo de allí. Me lo encontré de frente. Era un hombre grande y macizo, lleno de tatuajes hasta en su cara. Me sonreía con maldad. Fui a esquivarlo para pasar de largo, pero un puño en mi cara me derribó sin darme tiempo de nada. Quise incorporarme rápidamente, pero el golpe fue tan contundente que estaba mareado. Mientras lo buscaba a él con la mirada, quería poner mis sentidos en orden. Estando de rodillas, vi de nuevo su embestida. Un rodillazo de él en mi cara me hizo caer boca arriba. El lugar no era la bodega,
El lugar era la cárcel que algún día hubo allí. No podía dar crédito a lo que veía, mientras otros hombres que yo no veía, pero escuchaba, lo alentaban para que me golpeara. Estaba aterrado, pero aún así quise ponerme de pie y enfrentarlo. Si iba a morir, lo haría luchando. No tuve tiempo de ponerme de pie cuando lo vi sobre mi pecho golpeando mi cara. Yo no era capaz de protegerme, de defenderme. Solo intentaba tapar mi rostro. Era un infierno. En algunos intervalos pude ver los hombres que lo alentaban. No eran hombres, eran sus calaveras, solo sus huesos, gritando que me matara. Yo sabía que eso iba a ocurrir, porque era un hombre con el que no se puede luchar. En un momento su golpe fue tan contundente y fuerte que perdí el sentido. Creí que había muerto. A las 5:35 de la mañana sonó mi despertador. Solo fue una pesadilla, eso pensé en el momento, pero los hematomas en mi rostro y el dolor en mis costillas me hacían entender que no fue así. Entregué mi turno sin decirle nada a los compañeros de la mañana. Aunque ellos veían los golpes en mi cara, no dijeron nada. En la tarde fui llamado a la oficina de empleados, donde me daban la carta de despido. Pregunté el por qué. Entonces ellos me mostraron el video de esa madrugada, donde me veía yo siendo atacado por un ser invisible. Me tiraba contra las paredes, después en el piso me golpeaba la cabeza. Para mis jefes, solo fui yo autoatacándome. Para ellos había consumido alguna sustancia y por eso me comporté así. Allí no ocurrió nada paranormal y no aceptaron mis explicaciones. Nada más podía hacer que largarme de allí. Pronto encontré un nuevo empleo en esa misma labor. Mi experiencia me abrió puertas. Unos meses después, las noticias mostrarían que un hombre amaneció muerto en aquella bodega por múltiples golpes. No pudieron dar con los atacantes, ni mucho menos el motivo del ataque, ya que no se habían robado nada y las chapas no habían sido forzadas. La hipótesis de la policía es que fue un amigo de la víctima y este mismo le abrió. La verdad nunca se supo. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es compartiendo este video con un amigo o en tus redes sociales. Recuerda dejar tu pulgar arriba para que lleguemos a 1000 likes. Eso ayudaría muchísimo. Tomasito, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, Misterio y Terror Morales. Síguelo. El cuentero era un personaje muy conocido por aquellos tiempos. Era un hombre que llevaba las noticias de un lugar a otro. Contaba lo que ocurría a viva voz. Muchos le temían porque decían que era un hombre que llevaba malos augurios. Y algunos que decían que eran brujos o que tenían pacto con el diablo. Mi bisabuelo, lo narré en alguna ocasión, era uno de estos cuenteros. Tomasito Morales salía de su pueblo natal, San Rafael, cruzando montañas y valles para llevar noticias o historias fantásticas. Así que llegó a Caracolí, un pueblo como todos los de esta región entre montañas, y donde se creía en Dios tanto como en el diablo, en la Santísima Trinidad como en las brujas. Cuando Tomasito llegó al parque principal de Caracolí, prendió un tabaco, pidió un aguardiente y empezó con su relato. Eran esto de las 9 de la noche. Entre las montañas de Guatapé, San Carlos y Caracolí vive el diablo. En noches oscuras se oye rugir. Busca almas buenas para llevar con él, ya que las malas le pertenecen. Si alguno quiere invocarlo y hacer un trato con el rey del infierno, suele ir a medianoche a un bosque bien oscuro. Debe llevar un cuervo. Cuando sea la medianoche, lo deja que vuele en medio del bosque, gritando estas palabras: ahí tienes tu mensajero, hagamos un pacto. Si el cuervo da un graznido, el pacto no se llevó a cabo. Pero si el ave da 2 graznidos, el pacto está hecho. Debes correr por el bosque buscando la salida. Debes caminar 5 yardas. El cuervo te perseguirá dando graznidos.
A medida que avanzas, pides lo que deseas. El cuervo irá creciendo. Si te dejas atrapar, perderás tu alma sin recibir nada a cambio y dejarás toda tu descendencia maldita. Si logras hacer el recorrido, todo lo que hayas pedido se cumplirá. La única regla que tiene el diablo es que no avisará cuándo cobrará la deuda del pacto. El alma del pactante, no todas las noches son propicias para hacer el pacto. Primero, no debe haber luna, y segundo, se debe haber escuchado su rugido. Cuando Tomasito terminó de contar la historia, era casi medianoche. El pueblo estaba sumido en un silencio. Aunque estas personas creían en el diablo, no les era cómodo que se hablara de él, de no ser en la iglesia, mucho menos que se dijera que se podía hacer un pacto con este. Tomasito pidió otro aguardiente y encendió su cuarto tabaco. Sonreía con malicia al notar la impresión que causó en su concurrencia. Mientras daba una chupada larga a su tabaco, arriba en la montaña se sintió el rugir de algo. Todos dijeron que era el diablo. El rugido se escuchó por todo el lugar. Muchos se santiguaron, otros cayeron de rodillas, muchos corrieron a casa gritando de miedo. Tomasito recogió sus cosas y se perdió en la noche, no sin antes decirles: esta es una buena noche para hacer un pacto con el diablo. Tomasito se perdió camino al bosque y no supieron de él hasta meses después, que volvió con sus cuentos. Al día siguiente que los leñadores fueron al bosque, encontraron 2 hombres muertos. Se les veía demacrados y con ojos desencajados. Lo que vieron al morir los dejó llenos de terror. Se dice que hicieron pacto con el diablo. Cuando Tomasito volvió meses después, le preguntaron qué había pasado con esos hombres. El viejo sonriente les dijo que habían perdido su alma, porque el cuervo los había alcanzado. En esta ocasión, Tomasito contó una historia que los dejó más aterrados y pensativos. Como siempre, prendió su tabaco y se tomó un aguardiente. Así empezó esta vez su historia. Por los bosques de estos pueblos, entre las montañas y caminos solitarios, camina un anciano descalzo, diciendo que se puede hacer un pacto con el diablo. Ese pobre hombre intentó hacer también el respectivo pacto, pero el cuervo transformado en diablo logró alcanzarlo. Este hombre lo huyó. Cuando llegó sobre él, era un simple cuervo muy grande, pero al pararse de frente era un hombre. No se podía decir cómo iba vestido porque se cubría con una enorme capa negra. Sus ojos eran fuego. Sí, así exactamente. 2 llamaradas ardientes. Su boca con una fila perfecta de dientes blancos. Su nariz aguileña como si fuera el pico del cuervo. Sus orejas y cabellos no lograban verse. Era aterrador verlo. Con una sonrisa malévola y fría, le ofreció perdonarlo. Solo se llevaba su legado por todos lados, contando del pacto que se podía hacer. Le aseguró que más son las almas que se pierden antes del pacto a las que llegan a disfrutar de él. El hombre aceptó y sigue vivo cumpliendo con su deber. En el pueblo se quedaron pensativos, mirando a Tomasito perderse de nuevo en el camino que llevaba al bosque. Iba descalzo como siempre. Años después le pregunté a mi padre qué tan real eran las historias del bisabuelo. Mi padre me dijo que solo lo hacía para ganar más oyentes, pero que solo eran cuentos. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos. De antemano quiero dar gracias por sintonizar este programa. Me ayudaría mucho que dejaras tu pulgar en el video. Tengo como meta que este llegue a 1000 likes. Así que te pido por favor, lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Continuamos. El recodo de las brujas, escrito por Ale Morales Gómez. Cuentan que después de muerto don Otoniel, nadie volvió a pescar en su lugar predilecto. El recodo de las brujas lo llamaban. Era un entrante del río bajo unos árboles grandes. Casi nadie se aventuraba a pescar allí, porque se decía que ese lugar lo visitaban las brujas. Solo Otoniel se atrevía a ir. Era él quien sacaba los peces más grandes.
Por esto se decía que tenía un pacto con el diablo o que era brujo. Lo cierto es que en vida del viejo, algunos osaban pescar allí, pero después de la muerte del viejo nadie se atrevía a visitar el recodo. Aseguraban no solo ver las brujas, sino el alma de Otoniel que seguía por allí rondando. El viejo empezó a deteriorarse de un día para otro. Sin más cayó en cama y dejó de comer y beber ningún líquido. A ese paso no duraría 2 semanas, decían los médicos. Pero así pasaron 4 meses sin comer y beber. Se volvió un cadáver en vida. Daba unos gritos espantosos, pidiendo que por favor lo mataran. Pero ¿quién podía cumplirle ese capricho que lo podía llevar a la cárcel? Se dice que esa noche que por fin murió, un gran huracán azotó el poblado. El río se creció como nunca antes, llevándose animales y destruyendo cultivos. Juan Jesús, un joven de esos que llaman especiales, lo sorprendió la tormenta en una pequeña choza al lado de donde vivía Otoniel. Este joven asegura que él vio llegar la tormenta. Era un hombre vestido de negro que llegó volando. Entró en la casa de Otoniel y salió jalando a este de los pies. Al salir de la choza, se desató la tormenta. Tormenta que era el mismo hombre de negro y quien llevaba a Otoniel por los aires, mientras este gritaba que lo perdonara. Desaparecieron entre la tormenta y la oscuridad. La verdad, pocos le creyeron la historia al joven. Decían que había visto visiones debido al miedo de la tormenta. Llegué nuevo al poblado, pescador como todos aquí. Antes pescábamos con redes y arpones, pero las nuevas leyes impedían usar estos últimos y solo podíamos pescar con caña. Claro que era más complicado, pero era la ley. Salí cuando aún no salía el sol. Ya eran pasadas las 11 del día y no había podido sacar nada, ni para nuestro propio consumo. Sabiendo la historia del recodo de las brujas, decidí que debía ir a probar suerte allí. Era yo un hombre adulto para dejarme asustar por esos cuentos. El recorrido de donde yo estaba al recodo siempre era largo. Así que llegué al lugar a eso de las 3 de la tarde. Hacía un sol radiante. Quienes pescamos por allí sabemos que esa no es una buena hora para la pesca. Hay que esperar a que sean casi las 5 de la tarde. Así que saqué lo que mi esposa me había empacado para comer y lo hice con toda la paciencia del caso, esperando que fuera la hora. Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5, empecé a tirar el anzuelo al agua. Tiro al agua, deja la canasta. Eso sí era pescar. Llevaba unos 15 peces ya, cuando se escuchaba un aletear de animales. Claro que yo los escuchaba en el aire, pero yo miraba el agua del río, porque esta daba grandes olas como si de un cardumen de peces grandes se tratara. Mi anzuelo estaba en el agua, cuando siento el jalón de un gran animal. Olvidé todo lo del revolotear de aves y el movimiento del agua. Me concentro en sacar ese gran pez. Estoy en el forcejear, cuando veo que es mucho más grande de lo que creí. Lo voy cansando, soltando y jalando del sedal. Cuando sé que ya es mío, lo traigo hasta la orilla por completo. Cuando lo tomo en mis manos, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El pez tiene cara de hombre. Es un anciano con barba blanca. Doy un grito de terror y tiro al animal con cara de hombre al río. Al caer de nuevo al agua, da una carcajada estridente. Yo tomo la canasta con los peces y corro como perseguido por el diablo. En verdad así me siento, porque detrás de mí, corriendo, volando por las copas de los árboles, algo me persigue dando chillidos. En momentos suena como chillidos, en otros como risas. No sé lo que es, solo sé que tiene que ser seres demoníacos y sigo mi camino a toda prisa. Eso sí, sin soltar nunca la canasta de los peces. Al llegar a un pequeño puente me encuentro un anciano que me pide venderle los peces. Miro hacia atrás y noto que ya nada me persigue, así que me agacho a sacar mis tropeos de pesca, pero al abrir la canasta veo que solo hay cenizas negras. Levanto la mirada para decirle al anciano que no tengo que venderle, cuando lo que veo, unos cuantos pasos del suelo, está volando. Me sonríe, pero no con cordialidad. En su cara, más que nada en sus ojos, se ve maldad y odio. Caigo de rodillas ante tan fantasmal aparición.
Caigo en cuenta que el anciano es el mismo en la cara del pez. Doy un grito de miedo, mientras el anciano se vuelve una densa nube de humo y desaparece en la oscuridad de la noche que ya ha cubierto todo el lugar. Yo no conocía a Otoniel, así que conté la historia, esperando que me dijeran que ese pez era Otoniel, pero no fue así. Los rasgos de este no coincidían con el viejo pescador. Una tarde que volví a la pesca encontré a Juan Jesús. Me dijo sin siquiera saludar que la cara del pez era la cara del hombre que trajo la tormenta y se llevó a Otoniel, no a su cuerpo, pero sí a su alma, recalcó el joven y siguió su camino sin esperar una respuesta mía. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos de nuestro querido amigo y escritor Alex Morales Gómez. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo este tipo de relatos. Aún tenemos unos más por contar en esta emisión. Continuamos. Brujas de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses. Pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí a otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera. Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol, y una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la pedía conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino, estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentí una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia.
Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos. Así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería los huesos. Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió. Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí sí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir. Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible. Todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer, pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba, y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer. En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura, porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta al ver esa aguja sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de 1 año nos martirizó la malvada. Trovadores, recuerda que en la descripción del video también está nuestra cuenta de PayPal, por si desea realizar alguna donación al canal. No olvides dejar un bonito comentario. Eso ayudaría muchísimo. Continuamos. El caserío, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando llegamos allí, alquilamos una pequeña casa de 2 plantas, muy pequeña para mi gusto, pero era para la que nos alcanzaba nuestra economía. Eran unas 30 o 40 casas, de colectores de café todos. Mi esposa y yo haríamos lo mismo. Bueno, ella sería la encargada de hacer de comer a los trabajadores, los que vivían en las casas y otros que subían de un pueblo cercano. Estábamos a gusto porque los dos tendríamos un sueldo y así podríamos vivir más cómodamente. Arriba de donde íbamos a vivir había un lugar muy bonito. Allí se veían ruinas de otras casas, mucho más grandes y en un lugar más cómodo. Pregunté por qué habían dejado el lugar y eligieron este más pequeño. Un anciano que era quien más llevaba allí me dijo que ese lo llamaban el caserío maldito, ya que en ese lugar fue donde primero se asentaron los recolectores de café. Pero una noche bajó lo que acá llaman guerrilla, grupos armados en contra de la ley. Estos asesinaron a todos los recolectores de café. No había un motivo que tuviera que ver con los empleados. Se decía que era para darle un mensaje al gobierno, para que entendieran que ellos ejercían el poder en esta región. El alto gobierno, en contestación,
envió una base militar cerca del lugar y financió a los caficultores para que siguieran en sus labores. Fueron a vivir a las casas de los muertos, pero muy pronto debieron abandonarlas, ya que se escuchaban pasos y lamentos de todas esas casas. Eran tantos los sucesos paranormales que las personas no aguantaron y dejaron el lugar. Aún nadie sube por allí, por lo que se escucha y se siente. Esta historia me hizo entrar en la curiosidad. No es que creyera mucho en estos sucesos. Había escuchado hablar mucho de entierros, de oro escondido, y eso fue lo que me animó a subir al caserío. Lo hice de noche, porque se decía que en la noche era más fácil de ver y escuchar estos acontecimientos. Pasadas las 9 de la noche le dije a mi esposa lo que me disponía a hacer. Ella estaba asustada. Le dije que no pasaba nada. Armado con una lámpara de batería fue al lugar. Al llegar era un lugar como cualquier otro abandonado, casas en ruinas. Nada había allí, ni ratas se veían. Entré, caminé por todos lados, no pasaba nada. Estuve casi una hora deambulando por las casas. Decidí que allí no había nada extraño. Iba a volver a casa cuando algo en el ambiente me hizo sentir que algo no estaba en su normalidad. No podría decir el qué a primera vista, pero después noté que una niebla cubría el lugar donde estaba, solo el lugar del caserío. Todo quedó cubierto por aquello. Creí que tal vez solo era cosas del clima, pero quería volver a casa. La lámpara se le fundió la bombilla, quedó a oscuras por completo, cuando unos lamentos me hicieron volver la mirada. No provenían de una casa en específico, se escuchaban en todas las casas. Era un simple lamento, pero se te metía por los poros y llenaba cada célula de tu cuerpo de terror. Así que sin pensarlo más, decidí que me iba a casa. Allí pasaba algo tenebroso, pero no distinguía el camino de regreso en medio de esa niebla. Estaba confundido y perdido. Los lamentos que antes se escuchaban retirados estaban junto a mí. En todos los rincones, un olor a sangre se entró por mi nariz, tan fuerte que debí cubrirme. Yo iba y venía como loco, sin saber a dónde. En un momento dado, vi sombras. No son muy nítidas, pero las veo correr. Empiezo a escuchar los lamentos más reales. Son voces que piden ayuda, claman piedad. Caigo de rodillas y me cubro los oídos. Ya no me importa el olor a sangre fresca. En ese momento es mucho más fuerte, pero las voces son más aterradoras. Empiezo a gritar junto a ellos que por favor me dejen en paz. Ruego que me dejen ir. La niebla desaparece suavemente. Los gritos se aplacan. Los lamentos terminan. Todo vuelve a la normalidad. Yo debo confesar que estaba llorando. Sentía tristeza y terror. Salgo de allí dándome contra las paredes. Al estar en los límites del caserío me encuentro de frente a un anciano andrajoso. Alguien que nunca había visto por allí. Me preguntó qué buscaba allí. No supe responderle. Me dijo que los dejara en paz. Ya les habían hecho mucho daño en vida para que siguieran interrumpiendo su muerte también. No supe qué decirle, así que seguí camino abajo. El anciano se encaminó al caserío y se desvaneció en la noche y desapareció. No comenté lo vivido ni con mi esposa, solo le dije que allí no había nada, aunque yo estoy seguro que allí hay almas, espíritus o lo que sea. Estas siguen interactuando con el mundo de los vivos. ¿Qué esperan? No sé. Sé que sufren porque aquellos lamentos y gritos pidiendo ayuda son algo que vivirán en mi memoria por siempre. Pasó esa cosecha, nos fuimos a otro lugar. Yo nunca quise volver allí. Solo ver ese caserío me hacía poner la piel fría. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían
Sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Vio una mujer caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. «Dime, hija», preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. «Soy una bruja», dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabras. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Hemos llegado al final de la emisión de hoy. Agradecería mucho que dejes tu pulgar arriba para que este video pueda llegar a 1000 likes. Por favor, compártelo en tus redes sociales. Eso ayudará a que tengamos mucho más alcance. Es gracias a ti que este canal sigue creciendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos